tardes a todos, buenas tardes. Somos de la empresa Cooper Crosshainz. Mi nombre es Alfredo Hernández. Tenemos alrededor de 100 años como empresa. Estamos en iluminación también aproximadamente hace 100 años. Y como tal, bueno, hemos venido desarrollando todos los productos nuestros, son específicamente diseñados para áreas clasificadas peligrosas. Me refiero a grupos clase 1, división 1, clase 1, división 2, donde hay vapores y gases explosivos. Eso es nuestro principal objetivo y función como tal, ¿no? Entonces, con la nueva revolución en cuanto a lo que es LED, es donde hemos venido avanzando también en el desarrollo de estos productos específicamente diseñados para esas áreas. Ahí es donde tenemos nuestra principal aplicación. Esta sería una agenda, el índice principal de lo que vamos a platicar el día de hoy. Está dividido en 3 partes: los conceptos básicos, los criterios de aplicación y la familia de Cooper Crosshainz como tal. Y a partir de aquí vamos a poder empezar, si quieres. Y empecemos desde el principio, ¿no? Desde el principio que estamos hablando de por qué LED. O sea, ¿por qué LED? Bueno, fundamentalmente se tenían 2 fuentes de iluminación muy importantes con una alta duración y un bajo consumo. Era la inducción, lámparas de inducción, y lo que es LED. Lo que es LED ha venido avanzando muchísimo en este campo y de alguna manera empezamos a estudiarlo ya hace bastantes años, alrededor de unos 6-7 años empezamos ya a estudiar la posibilidad de tener luminarias con estas tecnologías. Y el LED, bueno, actualmente no es otra cosa que es un par de materiales que se empalman, que se unen electrónicamente, y que en esa unión, en ese empalme, al momento de que pasa una corriente eléctrica, surge la luz, y esa luz se le llama luminiscencia. Es un efecto de luminiscencia lo que provoca la luz, así como la incandescencia. Al momento de pasar la electricidad y se genera esa incandescencia, que como si estuviera quemando el material, en este caso a través de ese empalme, esa unión, se genera la luz. Tiene muchas ventajas. Su vida en general es más larga la vida que tenemos en el LED, comprobada desde los años 70 prácticamente, donde tenemos LED que aún funcionan. La eficiencia energética ha aumentado mucho con las nuevas tecnologías de las que hemos estado hablando. No le afecta la vibración, que es algo para nosotros muy importante. En el caso de ambientes industriales siempre contamos con vibración e incluso con golpes fuertes que pueden ocurrir y que pueden dañar la fuente luminosa. En este caso, en el LED, estamos hablando de un equipo de estado sólido, el cual nos va a impedir que cualquier vibración lo afecte. Esa es una de las grandes ventajas. El intervalo de temperatura también. Pueden estar perforando en el norte de Inglaterra, pueden estar perforando en Brasil. Las temperaturas son extremas. Tenemos que tener un producto donde las temperaturas de ambiente la pueda soportar. Entonces el LED nos permite operar desde menos 55 hasta 80 grados centígrados, ¿no? Y la otra es que finalmente no contiene mercurio. No contiene mercurio como tal, no hay contaminación para lo que es una vez que se termine su vida útil, lo que pueda contaminar. Las aplicaciones, como lo comentaba en un principio, son áreas clasificadas peligrosas: refinerías, plantas químicas, ambientes con exceso de humedad, industria del acero, farmacéutica, minería y la industria alimenticia, entre muchas otras. Depende de la aplicación, pero esas son las aplicaciones de nuestras luminarias. Además, el LED también nos permite tener una vida útil de 60.000 horas. Cuando hablamos de 60.000 horas es un criterio que se ha estado considerando. Si yo tengo inicialmente una salida de luz, una emisión de lumens del 100%, cuando llega al 70% de esa cantidad de lumens, yo voy a tener entonces ya la vida útil terminada prácticamente. Este es el criterio que estamos siguiendo. Y el criterio que estamos siguiendo es que vamos a garantizar esos 60.000 lumens con una luminaria que nos permita hacerlo en la condición más extrema que puede existir. La condición más extrema que puede existir, independientemente de los gases, es la temperatura ambiente y los polvos que se generan ahí y las variaciones de tensión. Eso es lo que afecta al LED principalmente: la temperatura y las variaciones de voltaje, las variaciones de tensión. Pues como lo pueden ver aquí, bueno, bajo esas condiciones encontramos que las 60.000 horas, comparada contra un aditivo metálico, un vapor de sodio a alta presión, tenemos esas ventajas, esas grandes ventajas. Sí, y actualmente ya nuestra familia tiene este tipo de ahorros.
Estamos hablando que un equivalente a 400 watts de aditivo metálico es de aproximadamente 70%. Entonces, si antes ocupábamos 455 watts para obtener una iluminación determinada, actualmente con únicamente 137 watts vamos a obtener la misma iluminación, o mejor incluso en algunos casos, ¿no? Y así cada una de ellas se observan conforme baja la potencia del equivalente. Vamos a tener ahorros menores. Por ejemplo, el último, que es 70 watts, en sodio alta presión estamos hablando de 49% de ahorro. Y 70 watts en aditivo metálico es 44%. Aún así es un ahorro bastante considerable, prácticamente un poco más de la mitad. Ahora, todo esto va diseñado en función a qué? O sea, en función a la luz, ¿no? La luz es un pequeño intervalo de todo el espectro electromagnético que durante el desarrollo y evolución del hombre nos permite ver. Y este pequeño intervalo va de los 400-700 nanómetros. Eso es lo que podemos ver. Sin embargo, hay consideraciones importantes que hacer al momento de diseñar un luminario. Una de ellas es la revisión de lo que es el ojo humano. El ojo humano como tal se compone de dos tipos de células. Una se llaman los conos y otros los bastones. Los conos son los que nos permiten ver a detalle algún elemento. Si queremos leer, utilizamos los conos y somos muy precisos. Y son los que utilizamos de día. Y los bastones son los que nos permiten ver toda nuestra periferia. Y durante la noche, que esa es la otra situación. Y estos también, a su vez, también se comportan dentro de ese intervalo de los 400 a 700 nanómetros, se comportan diferentes. Por ejemplo, los violetas casi no somos sensibles a los azules y a los violetas. Somos poco sensibles a ellos, sin embargo, a los amarillos y verdes somos mucho más sensibles. Mucha gente adora el vapor de mercurio, las lámparas de vapor de mercurio, porque se ven azulositas, verdositas. Entonces son muy confortables para el ojo humano, por eso precisamente. Y estas serían las dos visiones que tenemos, la escotópica y la fotópica. O sea, una que vemos con los conos y otra que vemos con los bastones. Y lo que se hizo con el LED fue buscar materiales que nos dieran algo equivalente a este comportamiento del ojo humano. Se dice, y lo pongo siempre como ejemplo, adelante por favor. Siempre como ejemplo, si viéramos de esos 400 a 700 nanómetros, viéramos todo igual, fuéramos igual de sensibles, en lugar de ver una flama en color amarillo, la veríamos roja, ¿sí? Porque veríamos toda la sensibilidad, la mezcla de los colores, y veríamos roja. Sin embargo, como somos más sensibles en los verdes y amarillos, la flama la vemos amarilla. Entonces, eso es lo importante, saber dónde hay que aplicar la energía para tener entonces la respuesta del ojo humano, la más correcta. Muchas veces nos dicen, ¿por qué con menos lumens me estás dando la misma iluminación? Porque resulta que el ojo humano se adecua a esto. Y el LED que lo estamos utilizando se adecua a estas curvas de comportamiento, a esta sensibilidad. Se han visto, hay LEDs muy brillantes que se llegan a lastimar, ¿sí? Están un poco por fuera de esos parámetros. Lo vamos a ver ahorita que encendamos esta, como es más natural la luz, vamos a dejarlo así, ¿no? Y eso es lo que buscamos, un LED primero que tuviera estas características, ¿sí? Y esta es la combinación de materiales, entonces conocidos, los rojos, los amarillos, naranjas, en fin. El blanco que estamos utilizando algo muy similar a lo que utilizan las lámparas fluorescentes. Es decir, utilizamos diodos o LEDs, de color azul, que generan color azul y con una capa o una fosforescencia amarilla. Y esto lo que hace es trasladarlo a las curvas de comportamiento del ojo humano. Entonces nos permite tener la máxima energía o la poca energía que vamos a aplicar ahí, nos va a dar la máxima capacidad visual para el ojo humano. Por eso ven aquí, por ejemplo, estos arreglos, si los alcanza a ver, se ven amarillos, ¿sí? Ese amarillo, esa es la fosforescencia, el fluorescente que metemos. Lo mismo que como una lámpara de fluorescente, ¿sí? Que genera luz ultravioleta y con el acabado, con el fluorescente que le ponemos, se vuelve luz visible, ¿sí? Pero en este está mucho más controlado. Eso es lo que estamos haciendo. Y entonces reproducimos de esta manera, se pueden ver, el verde es la respuesta del ojo humano y el negro es la respuesta de los diferentes LEDs que existen en el mercado y que, como podemos ver, se asemejan mucho a la respuesta del ojo humano. Entonces yo no necesito gastar energía
por ejemplo, entre los 650 a 700 nanómetros. No es tan importante, en esos rangos no necesito meter energía, tengo que meter energía donde podemos ver, donde mejor vemos. Y eso es lo que hago, igualar las dos curvas con este tipo de lentes. Esa fue la primera parte de nuestro diseño. La segunda parte fue decir, bueno, ok, ¿cuál es lo que afecta al LED? Que comentaba hace un momento, la temperatura ambiente y la corriente que circula a través de él. ¿Qué es lo que sucede? Que en ese empalme que comentábamos de los materiales P y LN, si la temperatura excede cierta temperatura, que son 80 grados centígrados actualmente, lo que va a hacer es que ese empalme se va a fracturar, se va a dividir. Y eso es como si se fundiera el foco, como decimos normalmente. Se funde y deja de emitir luz, se acabó, ¿no? Entonces, entre más frío se encuentre, mejor debe de estar. Entonces, se diseña para estos equipos que pueden estar operando hasta 55 o 65 grados centígrados ambiente, que quien sepa de esto, bueno, nosotros nos estamos muriendo con unos 25, 26 grados, nos imaginamos 75, cualquiera. El LED pues, va a tener un problema fuerte. Entonces se diseñó todo un sistema de disipación térmica, no nada más eléctrico. Entonces, a partir de lo que es el LED, que es la parte superior, del lado superior izquierdo, tenemos el LED que, aparte de tener un par de terminales para alimentarlo eléctricamente, tiene una placa o una base que disipa ese calor. Entonces, ese calor que sale del LED lo llevamos a un chip, que sería la siguiente parte. Estos están conformados por diferentes LEDs, cada uno de ellos es un chip de LEDs. Entonces todos se reúnen en una placa. Entonces cada LED tiene una placa térmica también que saca el calor de ese LED. Posteriormente lo llevamos a una placa. Si ven esta placa, se ve bastante mal, pero esa es la visión. La cuestión es que tiene un acabado térmico también que permite que vaya también absorbiendo el calor que emiten los LEDs. Entonces vamos del LED al chip, del chip a la placa, y de la placa finalmente terminamos en una serie de aletas disipadoras. No es porque se vaya a sobrecalentar esto, no es lo que queremos es sacar toda la energía excesiva del LED para evitar que ese empalme se rompa. Verán que todos nuestros diseños son así, con ese tipo de LEDs. Y buscamos también que el polvo en general no se le acumule. Eso es lo otro, lo que puede generar una acumulación de polvo. Sin embargo, bajo pruebas estrictas, con todo el polvo que se le puede acumular, medimos nuevamente la temperatura del LED en estos diseños para comprobar que bajo la peor condición que puedan existir, el LED esté frío. Eso es lo que garantizamos. Y garantizamos 60.000 horas. Y estos diseños, créanme que en nuestro campo, que es áreas clasificadas, nadie lo tiene. Nada similar a eso. Y también estudiado. Posteriormente, la otra parte que decía, el control eléctrico. La corriente que pasa a través de este empalme PN, que puede romperlo, tiene que ser perfectamente controlado. Y eso va a depender lo mismo de la temperatura ambiente y de la tensión de alimentación. Entonces, estamos utilizando un driver que es como lo estamos reconociendo, manejando, no como un balastro, sino como un controlador, porque tiene las funciones también de detectar temperatura y de saber qué corriente voy a aplicar al LED para que este no se vea desgastado y no se sobrecaliente. Entonces, en cuanto a armónicos, también cumple con las normas tanto americanas como la internacional, la IEC, para evitar que esto genere armónicos. Si recuerdan, la fluorescente compacta en un principio que conectábamos, de repente el refrigerador ya no servía porque se quemaba el motor, por la gran cantidad de armónicas que generaban esas lámparas en aquel tiempo. Entonces, lo mismo, se establecieron normas, cumplimos con esas normas, no hay problema de que afectemos otros equipos, es como si fuera prácticamente un foco, es lo que estamos buscando, ¿no? Que fuera una carga resistiva, eso es lo que buscamos. Está protegido este driver contra descargas eléctricas, porque de qué me serviría 60.000 horas y todo el show para que llegara un rayo, una descarga eléctrica, un sobretensión y adiós, ¿no? Entonces tiene una protección a través de Surge, de toda la tecnología Surge, que es más avanzada incluso que cualquier varistor que pudiéramos tener, y que va a impedir que esas descargas pasen directamente a toda la circuitería electrónica. Un driver de 107.000 horas de vida promedio, superior a 60.000. ¿Por qué decimos que 60.000 horas es la peor condición que puede existir? Y bajo esa situación estamos hablando entonces que si la condición no es tan extrema, va a durar lo mismo el driver que el LED.
y entonces tendríamos esa posibilidad de aplicar hasta 100.000 horas de vida promedio. Y el control total de LED contra su temperatura, lo que comentaba, ¿no? Es como traer un auto que se puede estar calentando y funciona un ventilador, y en este caso sería algo similar. Si detecta una mayor temperatura, va limitando corriente, va midiendo todo esto para que el LED esté confortable, ¿sí?, en la peor condición posible. Y la otra fue, como han visto mucho lo que es LED es muy dirigida a la luz. Entonces también buscamos que esto tenga una curva muy similar a las luminarias que tradicionalmente conocemos, para que puedan hacer una sustitución directa, que no sea nada más un nuevo diseño, recalcula otra vez, hace un proyecto de iluminación, ve las cargas y demás, sino que podamos hacer una sustitución uno a uno. Decimos, esto es equivalente a, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se hizo todo un estudio. Y con la ventaja de, si observan, la cantidad de energía que se ahorra. Inicialmente una lámpara 175 watts de aditivo metálico tiene en promedio, no estamos hablando de la inicial, que son 14.000, en promedio 8.775 lumens, con 50 lumens por watt. O sea, por cada watt que yo le doy, me da 50 lumens. Eso es lo que me da, es la eficacia. Contra lo que sería un LED, que son 85 watts, 7.200 lumens, 85 lumens por watt. Una vez que yo coloco esa lámpara y la coloco dentro de una luminaria, también voy a tener ciertas pérdidas por refracción, por reflexión, por la misma temperatura. Va a variar esta eficiencia, que es la eficiencia ya de la luminaria, que dentro de un reflector normal puede andar en 65 o 70%, además de la eficiencia del propio balastro, que normalmente anda en 0.8, 80%. En el LED la eficiencia es 80%, porque prácticamente es transmisión lo que voy a hacer, y la eficiencia del driver es del 88%. Entonces, en resumen, el efecto total son que yo consumo 210 watts, consumo 5.703 lumens, 27 lumens por watt para aditivo metálico. Hablo de lumens por medio, que quede muy claro esto, porque es lo que realmente nos oferta. Contra 98 watts del sistema LED, 5.738 lumens y 59 lumens por watt. Si ven, ahí ya empieza a haber cierta eficiencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Dónde aplicarlo? Cuando inició todo este proyecto, bueno, los precios comparados con los tradicionales eran de 3 o 3.5 veces. Actualmente ya han bajado considerablemente hasta 2.5 veces, lo cual nos da un buen retorno de capital, nos va a proporcionar un buen retorno de capital. Entonces, los criterios de aplicación no se ven solamente cerrados a estos: vida de la lámpara, donde requieran ustedes una larga vida de la lámpara. La próxima es la disposición de la lámpara. O sea, ya tengo una lámpara de mercurio que contiene mercurio, ¿qué hago con ella? La tiro. ¿Cuántos litros de agua se contaminan con unos cuantos miligramos de mercurio? No lo sé, no me interesa, o lo que sea. Entonces, este sí es un problema grave. En México, ustedes saben perfectamente, y en muchos países en Latinoamérica no tenemos esa posibilidad de disponerlas, de llevarlas a un lugar donde las reciclen o donde tengan esa capacidad. El consumo de energía es menor, la durabilidad y confiabilidad, bueno, es mucho mayor. ¿Me gustas? ¿Sí? Puede operar bajo condiciones extremas, como decíamos, menos 55 hasta más 55. El mantenimiento, bueno, puede ser costoso y frecuente para otro tipo de lámparas. Entonces, el hecho simplemente de que yo me suba a colocar una nueva lámpara ya es un riesgo. Aunque yo todo el equipo de seguridad, nunca se sabe. Si no tengo que subir, se elimina el riesgo, ¿sí? Si llego temprano a la casa, no tengo problemas con nada. Okay, bueno. ¿Sale? Encendido instantáneo. Esa es otra característica del LED. No tiene que esperar un tiempo para que llegue a su intensidad máxima con grandes flujos luminosos. Es encendido instantáneo. No varía con la tensión realmente. Los drivers, si me pasó, son tensiones universales. Estamos hablando que con el mismo tap, con las mismas dos terminales, la puedo llevar desde 95 y en algunos casos hasta 305 volts en 50 o 60 Hz. Es decir, no nada más para México y gran parte de Latinoamérica, sino países europeos o países como nuestros en Chile, que manejan 50 Hz, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una.
no requiere calentamiento, no tiene pérdidas de luz a bajas temperaturas como las fluorescentes. Algunas fluorescentes tienen esas pérdidas de luz a bajas temperaturas, no sucede con el LED. No le afecta la vibración, es estado sólido, es una piedra, punto. Pues ahí sí no tengo ese problema. Y es amigable al medio ambiente para su disposición. Muchos cuestionan, ¿y qué pasa antes? No, pues usas ácidos, usas, pues lo mismo usamos para las computadoras, para todo, ¿no? Pero ya hay un proceso ya más planeado, donde la disposición de todos los contaminantes se puede reciclar. Y no lo hacemos al revés. Cuando ya tiremos esto, dentro de unos 10, 12 años, tengamos algún problema de ese tipo, ¿no? Eficiencia energética y elimina la expresión ambiental. Bueno, no contiene tóxicos. Para el cliente o el usuario final, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Y cuánto cuesta? Entonces, vamos a ver un caso de estudio para ver un comparativo que es lo que estamos utilizando. En cuanto a ingeniería, bueno, tengo ahorros. ¿Ahorros en qué? Pues desde que la voy a alimentar, yo voy a consumir menos energía, entonces las protecciones van a ser más pequeñas. El cable de alimentación también, un calibre menor, un tubo conduit, por lo que se utilice, menor. Y hasta ahí, de entrada, ¿sí? En cuanto a mantenimiento, bueno, ya no tengo que subir tantas veces allá arriba y hasta correr un riesgo de accidente. Y en cuanto a ahorro de energía, bueno, también, ¿no? es evidente, ¿no? Los efectos térmicos T-rating. Nosotros manejamos un concepto que se llama T-rating, donde medimos la temperatura máxima que genera la luminaria. ¿Por qué? Porque va a estar dentro de gases explosivos. Entonces, si el gas explosivo, su temperatura de ignición está en este nivel, y yo pongo una luminaria que está por arriba de ese nivel, que genera una temperatura mayor, lo que voy a hacer es que se combine con el oxígeno y va a explotar eso. Entonces, siempre reportamos, y nos lo pide cualquier normatividad, que indiquemos cuál es la temperatura máxima de esas luminarias. Para que cuando yo la voy a aplicar, yo llego a mi área, veo, ok, ¿qué gas estoy utilizando? Tal. Y su temperatura de ignición es de 300 grados centígrados. Entonces, todas mis luminarias y equipos deben de estar por abajo. La máxima temperatura que reporta el fabricante debe de estar por abajo de esa temperatura de ignición para que no provoque una explosión. Y eran muy calientes, o sea, hablábamos de 180, 200, hasta 300 grados centígrados llegábamos a encontrar en este tipo de luminarias. En este lo más que hemos encontrado son 120 grados. La mayoría de los gases empiezan a explotar alrededor de los 180 grados. De 180 grados hacia arriba. Entonces prácticamente se vuelve inmune a cualquier tipo de conflagración, ¿sí? Y viene encapsulada totalmente en la luminaria. Entonces tenemos ese efecto. Entonces es una ventaja para el diseñador, para quien va a diseñar. Ya no me preocupo por ese T-rating, prácticamente ya lo resolví. La otra, confiabilidad, bueno, tenemos un equipo que es confiable, que puede operar en cualquier temperatura, no tiene ya tanto problema. ¿Y en qué área clasificada? Pues nosotros directamente indicamos, ¿no? ¿Dónde debe de ir? Clase 1, división 2, grupos A, B y C, D, todos los grupos de gases, o clase 1, división 1, incluso grupo B, hidrógeno, que es uno de los más peligrosos. Del grupo A, que es el etileno, que explota hasta solo, ¿no? Nada más con verlo ya, yo no sé si, bueno, en fin, luego hablamos de la casa. Usuario final. Para el usuario final, ¿cuál es la ventaja? Bueno, bajos costos por mantenimiento, pocos paros de producción, no produce armónicos, el driver está protegido contra descargas, el driver dura lo que debe durar, y además va a cumplir con la NOM 028 en automático, ya donde me está excluyendo una cantidad de lámparas poco eficientes, entonces ya no tiene que tener ese problema. Este es el primer caso, bueno, el caso de estudio que tenemos, de lo más común, 175 watts contra LED white, contra LED blanca, ¿sí? Vemos la cantidad de LEDs, son 48 en este caso, contra una lámpara, 48 LEDs, 150 lumens por LED, 7200 lumens el total de los LEDs, contra un 8775. Y esto entonces nos permite ver la diferencia ya en watts de entrada, ¿no? 96 contra 175, lumens estabilizados para cada una de ellas, hacemos un comparativo, y la vida estimada, ¿no? 60.000 horas o más de 60.000 horas contra 10.000 horas de la lámpara tradicional de electrometálico. Yo sé que hay pulse start, ¿sí? Pero vamos, estamos comparando contra lo tradicional y lo que usamos mucho en México, ¿no? Entonces vamos a comparar esto. Entonces de ahí ya tenemos el primer análisis comparativo. El segundo, que ya lo veíamos, ponemos esta lámpara dentro de una luminaria y tenemos pérdidas, y a final de cuentas los lumens y las eficiencias son mejores normalmente en el LED.
que es lo mismo que habíamos visto hace un momento. Y al momento de hacer ya el cálculo de iluminación, esta es una sola luminaria, ya también los sistemas cambian, pero aquí vemos, por ejemplo, la primera es LED, con 100 watts de consumo contra los 175 watts. Y si ven por acá abajo, bueno, ya vienen los resultados. ABG, que es el average, el promedio, estamos hablando de 6.7 foot candles, algo así como 70 luxes. Es lo que tenemos con lo que es aditivo metálico. Y en el caso de LED, 7.66 foot candles, algo así como 85 luxes. Entonces tenemos un poco más de iluminación que la que tendríamos con 175 watts de aditivo metálico. Entonces, esto es todo. Y finalmente, ok, lo del cuánto cuesta, ¿no? Bueno, ¿cuánto cuesta qué? O sea, ¿cuánto cuesta? Tiene que haber un equilibrio, definitivamente. No por ser LED ya ahorramos y la compremos a cualquier precio. Ahora, no por ser LED es cara y no nos va a dar un retorno, no nos va a dar dinero. A final de cuentas, lo que buscamos es ahorrar. Cuando compramos un panel fotovoltaico es que estamos buscando ahorrar, pues tiene que ser equilibrado lo que voy a pagar, que va a ser caro, va a ser alto, contra lo que voy a ahorrar dentro de 1, 2, 3 o 4 años, que es lo que yo quiero. Entonces, se hace un comparativo en función de esos costos. En este caso estamos hablando del consumo de energía, del costo anual de energía, que es lo que vamos a introducir, de los costos del LED, cuánto me cuesta a mí, y cuáles son los ahorros que yo tengo, lo que es el savings, son los ahorros, y en total estamos hablando de 330,000. ¿Sí? Pueden ponerle euros, pesos, dólares, lo que sea, ¿no? Pero es simplemente un porcentaje. Y en ahorros de mantenimiento, bueno, ¿cuáles son los ahorros que tengo de mantenimiento? Bueno, los años de operación, libres de operación, tengo uno para 175 watts, que cada año estaría cambiando la lámpara. Tengo 11 años aproximadamente para lo que es LED. Entonces los costos de mantenimiento, tengo costos de mantenimiento en lo que es aditivo metálico y cero costo en lo que es LED. Y esto me da el resultado también. Entonces, si yo promedio en la inversión inicial de 125,000 de aditivo metálico contra 300,000 de LED y le resto los ahorros, ¿en cuánto tiempo me voy a recuperar esa situación? Aquí me indica que 1.9 años. No olvidemos algo, estamos en México. Entonces los costos y los ahorros de mantenimiento son menores. ¿Cuánto nos pagan la hora por cambiar una lámpara? El sueldo mínimo, el doble del sueldo mínimo, el doble, $12, más o menos, ¿no? Por hora. Entonces, eso se ve reducido. Este estudio lo hacemos en función de México y nuestro ahorro se va alrededor de 3 años. O sea, 3 años. Y según las instancias gubernamentales, 3 años es razonable para recuperar una inversión inicial. Entonces, sobre eso es lo que hemos estado trabajando. Ahora, aquí también, si observan el precio del LED, es casi de 3 veces. Actualmente les comento, es de 2 a 2,5 veces. Entonces, eso se va reduciendo. Va a llegar un momento en que tengamos un retorno de capital, o sea, de lo que invertí contra lo que ahorré, cuánto tiempo voy a tardar en recuperarlo, y de ahí cuántos años voy a tener de ahorros reales. Va a reducirse seguramente a 2 años aproximadamente. Entonces, eso es lo que se está trabajando ya. Y en la parte industrial, créanme que hay mucho involucrado cuando hay accidentes. Entonces también eso lo consideran ellos como un ahorro. O sea, ¿cuánto pago de accidentes por cambiar una lámpara? Y tienen una cantidad bastante considerable. Sin embargo, si yo ya no subo, también es un ahorro. Entonces todo eso va sumando y ya un retorno de capital real en una industria petrolera, petroquímica, o industrial, minera, farmacéutica, se puede ver reducido hasta 1,5 años en México. Entonces, eso es lo más interesante en el caso. Y la otra parte importante tal vez sería el impacto ambiental que voy a tener, que también para muchas empresas es importante, por cuestión de presencia, de imagen o de lo que ustedes gusten, pero es importante para ellos el saber, si yo coloco estas luminarias, cuánto me voy a ahorrar ambientalmente, cuál va a ser mi impacto. Pues simplemente con eso estamos diciendo que voy a evitar que 231 toneladas de CO2, de dióxido de carbono, salgan al aire.
Voy a evitar también que las emisiones que yo tendría que tener para generar esa energía se van a ver reducidas de 112 toneladas, porque es carbón. 40 autos menos, y los acres de árboles que puedo plantar también, 57 acres. Y el número de casas, vamos a decirlo así, utilizadas como electricidad. Entonces, todo ese impacto ambiental también actualmente ya es considerado dentro de estos estudios, para que ustedes puedan tener cuáles serían los equivalentes. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Estos son los básicos, las partes básicas. ¿Sí? Seguimos. Este es el portafolio actual de Cooper Crouse-Hinds. Estamos hablando de luminarias LED que van superior izquierda, reflectores, clase 1, división 1. Ahora hablamos de las clasificaciones. Todo lo que es clase 1, división 2. Todo lo que es señalización de obstáculos, luces de obstrucción que les llaman, ya sean luces de obstrucción fijas o de destello, cualquiera de ellas. Emergencia, salida de emergencia, e incluso unidades autónomas, totalmente autónomas, que ya tienen sus paneles fotovoltaicos, que traen su batería integrada y que me generan la luz suficiente, ¿sí? Y que pueden durar hasta 20 años, salvo la batería, como siempre les digo. Ya sé que la batería no tiene la mejor tecnología, no la tenemos, ¿sale? Va a durar 7 años, yo creo que es bastante bueno, ¿no? 5 a 7 años en nuestros países. En nuestros países, si la instalan en el sur de Chile, pues a lo mejor va a durar 4. Las intensidades del sol son menores, las horas del sol son menores, las recargas son mayores, se desgasta la batería, pero de 4 a 7 años es lo que nos va a durar. Si ustedes pasamos a la siguiente. Estas son las clasificaciones en las que nosotros trabajamos. Clase 1 son lugares donde puede haber o existir vapores o mezclas de gases explosivos o vapores explosivos. Hace un momento comentaban los vapores de las gasolinas. Ese es un vapor. ¿Sí? En el momento de que la cargan la gasolina sale el vapor y a veces hasta nos llega el olor. Se combina con el oxígeno en una mezcla apropiada, y si llega alguien con una fuente de calor, va a explotar, o con un arco eléctrico, va a explotar. Esa es una. Los gas LP, entonces todo esto es para petróleo, extracción de petróleo, en fin, todo esto es lo que... Clase 2 son lugares donde existe presencia de polvo combustible. ¿Qué polvo combustible? Hablemos de granos. Estábamos hablando del maíz y del trigo. La harina de maíz y de trigo es explosiva. Entonces, aguas también, aunque no lo crean. Y es tan explosiva y tal vez más peligrosa que la del gas. No avisa. Simplemente se empieza a poner negrita, 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 y de repente ¡pum! Y explota tan fuerte como el gas. El chocomil, perdón por el comercial, ¿vale? División 1 es donde siempre está presente. División 1 es donde siempre está presente ese gas, ese vapor o ese polvo explosivo. Ahí es donde existen esas posibilidades. División 2 es donde pudiera existir ese gas que por un aire, estábamos en el proceso, está lleno de una mezcla de gases explosivos y de repente sopla el viento y se lo lleva a otro lado. Eventualmente llega a ocurrir división 2. Eso es división 2. Eso es lo que tenemos nosotros como campo de aplicación. ¿De acuerdo? Entonces, en función de esto, esta es la primera. El 80% de la aplicación, si no es que más, es clase 1, división 2. Y esta luminaria que inició por ahí de los años 50 con vapor de mercurio, pues la mantenemos presente. Se llama CHAMP, es la CHAMP. Es la luminaria más utilizada en Pemex, en cementeras, en todo ese tipo de aplicaciones. Es donde tenemos mucha presencia con esta luminaria. Entonces, no queremos dejar ir la oportunidad de decir, bueno, tenemos la nueva tecnología aquí. Clase 1, división 2, grupos A, B, C y D. Toda la clasificación, clase 1 zona 2, de acuerdo a la última versión del NEC, que próximamente estará en la NOM 001. Clase 2, grupos E, F y G. Clase 3, presencia simultánea, es decir, puede haber gases y vapores explosivos y polvos explosivos. Áreas mojadas, NEMA 4X, a chorro de agua y todo lo demás, y resistente a la corrosión. Y P66. El código de temperatura T5, 100 grados centígrados. Sí, el sueño dorado de los diseñadores y de nosotros también. Es decir, tener una luminaria que sea fría y que nos dé la cantidad de luz que necesitamos para el área de trabajo.
ideal. Y las temperaturas de color y índices de cromaticidad que tenemos. Hay dos versiones, el de 3000 y 5600 Kelvin, son las temperaturas de color. Lo que diríamos un blanco frío y un blanco cálido, algo similar a ello. Y con una reproducción de color del 82%, o sea, bastante cercana a un aditivo metálico. Y en el caso de la de 5600 es de 65% CRI. Alturas de montaje de 4 hasta 8 metros. O sea, lo mismo que utilizábamos antes, es lo mismo que usamos. Los equivalentes, digamos, tenemos una familia que va desde la BMW 3L hasta la 11L. Decimos, ¿cuál es el equivalente de esa luminaria? Del lado izquierdo podríamos decir que es lo que se refiere a aditivo metálico, a vapor de sodio, perdón, alta presión, en la columna donde dice equivalent HID, 70 y 100, sería el equivalente de la 3L, 70 watts sodio, 100 watts aditivo metálico. La siguiente, 5L, BMW 5L, 100 watts sodio o 150 watts en aditivo metálico, o el equivalente más cercano, ¿sí? 150 watts sodio, 175 watts aditivo metálico. En la 9L, 175 watts sodio, no sabemos que no existe la potencia, pero lo más cercano que podamos tener, a 200 watts en aditivo, y así sucesivamente hasta llegar a 400 watts. Entonces, todos estos modelos es un cambio uno a uno. ¿Qué luminaria tiene? 70 watts vapor de sodio. Pues toma la 3L. Y directamente la puedo colocar, sin hacer más cálculos, sin hacer más nada. Eso es lo que buscamos. Y la otra, son los montajes. En la parte inferior ven diferentes tipos de tapas. El montaje colgante, el montaje a poste, el montaje a pared, en fin, diferentes tipos de tapas que son las mismas prácticamente que utilizamos en nuestros luminarias champs tradicionales. Entonces puede darse un ahorro por simplemente la reposición. ¿Por qué? Porque ya no tengo que quitar toda la luminaria, desmontar y quitar todo el cable y meter uno nuevo. Simplemente yo lo que hago es quitar el módulo de aditivo sodio que tenga y colocar la nueva de LED, conectar y se acabó. ¿Sí? Esa es una de las ventajas. Aquí se observan, bueno, los T-ratings, como comentábamos, son T5, T4A, que son 100 grados centígrados aproximadamente, son bastante frías para lo que estamos acostumbrados. La curva fotométrica, se observan, es abierta, no es cerrada, no, es una tipo media. Entonces, esta curva nos permite dar entonces una iluminación bastante uniforme en las áreas que trabajamos normalmente. Y es equivalente a la tradicional champ, a final de cuentas. Entonces, ya por ahí también la aplicación uno a uno queda. Y la otra es las tensiones de alimentación, en este caso de 100 a 277 volts. Lo que más se utiliza, 100 a 277 volts. Yo llego, instalo y ahí queda, ¿no? Estas son las opciones. ¿Te gustas? Ok, la otra, la FMB LED, que si observan, bueno, es un reflector. Aquí ven, ustedes pueden ver los arreglos de los chips de LEDs, cómo van. Aquí tenemos 3, 6, 9, 12 en la muestra. En la muestra que traemos tenemos 6, que son las diferentes equivalencias. Nada más colocamos más o menos cantidad de esos chips para dar la misma intensidad lumínica. Entonces, no sé si me ayudas tantito a encenderla. Obviamente vista hacia abajo, por favor, para ver los equivalentes, ¿no? No sé si hay oportunidad de ponerla. ¿Quieres saber dónde conectar? Gracias. Muchas gracias. Hacia abajo. O sea, se observan de entrada, sí, está fuertecita, ya lo dieron, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces, recuerden que es un reflector, ¿vale? Entonces, si ven la cantidad de luz que emite es bastante, es 175 watts equivalente. Ahora, vamos a volverla hacia arriba, nomás deslumbramos a los camarógrafos de todo el mundo. Perdón, gracias. Para que vean un poquito, ¿no? Hacia arriba cómo alumbra, cómo ilumina, ¿no? 9L, ¿verdad? ¿Se ve, perdón? ¿Es la 9L? No, es la 5L. Esta es la 5L. FMB 5L, que es la de 100 a 150 watts. Entonces, si observan, bueno, se ve bastante bien la uniformidad, no se ven picos de luz, no se ve nada. Entonces, es prácticamente un reflector 175 watts. El encendido es instantáneo.
no hay que esperar absolutamente nada, ¿no? Clasificada o uso rudo. Tenemos, como vamos a platicar, una familia que no es clasificada, es industrial. Sí, muchas gracias. Como pueden observar, bueno, es una luz bastante similar, tenue, ¿sí? Deslumbradora, claro, si la vemos directo, ¿no? Pero sí son intensidades fuertes. Clasificaciones similares, el ambiente de menos 40 a más 55 grados centígrados. Entonces, ¿dónde lo podemos aplicar? Pues en todo México, ¿no? Tranquilamente, incluso diría que yo que todo Latinoamérica, ¿no? Incluso en Alaska, menos 40 grados centígrados, tranquilamente vamos a usarlo. 90 va de 90 a 305 volts, 90 a 305 volts de alimentación con el mismo tap, con las mismas terminales, 50 a 60 Hz. La opción a 347, 480 son voltajes especiales también, 50 a 60 Hz, las mismas temperaturas de color y los mismos rendimientos cromáticos. Entonces tenemos toda la equivalencia. Y las equivalencias de la 5L a la 11L, que va desde 100 hasta 400, los montajes son similares a nuestra actual FMB, ¿sí? También puede utilizarse ahí y tiene una opción también para montarse a lo que sería pared, que es la otra opción. Los consumos, bueno, no hablemos, es muy bajo, estamos hablando, por ejemplo, la 5L son 64, la 7L 94, la 9L 126 y la 11L 188 watts. Entonces, es muy bajo, 188 watts equivalente a una de 400 watts aproximadamente. La fotometría, si ven esta fotometría que es típica de un reflector que se monta a una altura y a un ángulo de alrededor de 30 grados, es típica de cualquier reflector. O sea, no cambia en absolutamente nada la forma de la fotometría. Igual lo que buscamos fue un 1 a 1. Equivalente, tienes una FMB, puedes colocar una nueva. ¿De acuerdo? Los T-ratings muy bajos. La otra que sería la Vapor Guard, la Vapor Guard LED, es para bajas alturas de montaje, luz muy localizada y que nos puede dar equivalencias en lámparas de 200 watts aproximadamente, consumiendo 200 watts incandescente, consumiendo únicamente 25 watts. Esos serían los equivalentes. Las clasificaciones finales son similares. Esto es para muy puntual. Tengo un tablero de iluminación, un alumbrado general, un tablero de control, puedo colocar una encima de ella y tener mejor luz, ¿no? Algo muy puntual, muy definido. La fotometría igual, si lo observan, es bastante buena, ¿no? No es totalmente cerrado. ¿De acuerdo? Esta es la nueva. Ya entrando a productos a prueba de explosión que le llamamos. Clase 1, división 1, que es el área más peligrosa dentro de las clasificaciones. Sería la Hazard Guard LED, la EBLLD. Clase 1, división 1, grupos B, C y D. Normalmente si ustedes ven estos grupos de clasificaciones son C y D normalmente, porque B necesita sellos y protección adicional. Entonces ahí tenemos ese problema, ¿no? Tengo una voz muy melodiosa. El grupo B es el más peligroso, o de los más peligrosos, ¿no? En el caso del hidrógeno. Entonces, este ya por default ya lleva lo que es el grupo B. Clase 1, zona 1, clase 2, grupos F y G, clase 3. Áreas marinas húmedas, T5 igual, una temperatura muy baja, a 65 grados ambientes, si bien podemos llegar a 65 grados ambientes, y T6 a 55 y 40 grados. Temperaturas de color similares en todas las familias, y las equivalencias desde 100 hasta 400 watts, incluso vapor de sodio a alta presión. Entonces, eso es una gran ventaja. Entonces, ya cualquier hazard guard que tenga, la puedo colocar, no me importa el grupo de gases, no me importa el T-rating, va a entrar, pero tranquilamente dentro de esa aplicación, como un equivalente. Los montajes tradicionales, igual que en la Hazard Guard normal, que tenemos nosotros, los montajes, la parte superior es la misma. Entonces también puede ser una sustitución 1 a 1. No tienen mayor problema para hacer esa sustitución. ¿Sí? La curva fotométrica, si la ven, es bastante abierta, bastante suave, es muy buena. Los T-ratings son bajos y las tensiones de la alimentación de 120 a 277, que es de las que tradicionalmente se llegan a utilizar. Vamos.
¿Ok? La siguiente es la EVA. La EVA es esta luminaria en grupo C y D, que fue la que quedó, el equivalente. Si me ayudas, te lo agradeceré. No, nada. Clase 1, zona 1 y 2. Grupo B. Presencia simultánea, áreas marinas y mojadas. Este fue una adecuación. Es muy utilizada la EVA en refinerías, en muchos países. Muy utilizada. Entonces hizo algo igualito en este caso. Se hizo una adecuación de la EVA para que no perder la vista. Sin embargo, seguramente va a haber alguna modificación a futuro. ¿Por qué? Porque la curva fotométrica aquí, si la observan, cómo se ve como rayada, ¿no? Y eso se ve, eso sí se alcanza a ver, y es algo que tenemos que ir modificando. De hecho, la EVLL, la Hazard Guard LED, nos va a ayudar bastante. Otra que ya prácticamente creemos que va de salida fue la primera unidad de LED que tuvimos, que tiene alrededor de 6 años, 7 años, que fue una adecuación también, que fue la Touchlight, y que va a ser seguramente sustituida por esta, la FMV LED. Pero bueno, tenía buenas aplicaciones, buenas características. Realmente no podríamos ya hablar mucho de ello, ¿no? Salidas de emergencia, tiene añísimos utilizándoles. Esto ya tiene muchísimos años, mucha experiencia en el campo. No tenemos problema. En clase 1 división 2, perfecto, sin problema, ¿no? O si quieren alguna clasificación o especificación europea, bueno, también tenemos esta para de acuerdo ahí es para que se vea. Iluminación de emergencia, la clásica N2LPS para áreas clasificadas, también la tenemos aquí en el stand, también la pueden ver ahí. Sí. Y esas son las luminarias industriales. Si ven, esta luminaria industrial no es clasificada, entonces el precio es diferente, es un poco más bajo. Entonces, para áreas industriales de uso rudo, por ejemplo, las cementeras no tienen realmente áreas clasificadas, pero sí tienen condiciones ambientales muy rudas, muchísimo polvo, muchísima temperatura, en fin. Entonces, meter una área clasificada a lo mejor es costoso. Entonces, también se creó una familia donde tengan ustedes la posibilidad de suponer áreas industriales. ¿Qué quedaría? La similar a la CHAM Pro en este caso, no la CHAM LED, la CHAM Pro, porque es la Vapor Guard Pro y la FMV Pro, ¿no? Sí, son familias del área industrial, mismas características. Y para señalización, todo, o sea, vamos a hablar desde luces de obstrucción fijas que consumen únicamente 6 watts, de las rojas que vemos normalmente, que metemos un foco de 100 watts, en este caso 6 watts consumos, industriales 14 watts aproximadamente, el equivalente a la VAW, a nuestra VAW. Los faros de destello, aquellos faros que teníamos 2 focos de 700 watts que estaban destellando continuamente y que el consumo era alrededor de 500 watts, es sustituido por aquellos equipos que están del lado izquierdo superior. Esos equipos ya están consumiendo alrededor de 48, 64 watts únicamente. Entonces, como es una luz mucho más fija, no se necesita tanta energía, porque va muy bien dirigida en un ángulo perfecto. Es lo que nos pide la norma, es lo que se cumple. De hecho, desde abajo no se alcanza a ver a veces el destello, pero es lo que nos pide la norma, es lo que se cumple. Y helipuertos también, todas las luces que se deben de colocar perimetrales o que se deben de colocar directamente durante la zona de toma de contacto del helicóptero, los conos de viento, estos que nos señalan, nos indican la cantidad de viento que hay, los faros de identificación, las luces para iluminar el propio helipuerto, todo basado en LED, todo se tiene, y a precios bastante razonables que nos van a dar ahorros hasta menos de un año. Aquí los comparativos, aquí los equipos son tan rudos a veces que el equivalente de la tradicional a la nueva LED son absorbidos por otras cuestiones como la fundición, como lo mecánico, y prácticamente no hay diferencia en precio. Esa es una gran ventaja que también tenemos con toda esta línea, tanto para áreas generales como para áreas clasificadas, clase 1 división 2. Se tiene esta oportunidad de poderlo ver. No platicamos mucho, de hecho se alargaría demasiado, pero contemos con que tenemos toda esa información. Y tal vez finalmente lo que sería todo lo que es la autonomía, todo lo que son luces LED autónomas.
Ya estas luces, bueno, ya contienen su propia panel solar, la propia batería que les comentaba, tienen una tarjeta electrónica inteligente que permite tanto la captación y regulación de la energía captada por los paneles fotovoltaicos a la batería, como la misma descarga o la frecuencia de descarga. Tengo 256 patrones de descarga, de destello. Puede ser fija, iluminación fija, o tener patrones de destello que son reconocidos por la IATA o por la IAC, que es aeronáutica o es navegación marítima. Cualquiera de las dos, tengo todas esas opciones en esa misma tarjeta. Esa misma tarjeta ya por índice ya viene integrado lo que es la comunicación por GPS, por GMS, por radiocontrol o cualquier otro tipo de señal que usted necesite, inalámbrico. Puede ser así captada o puede ser controlada por un RS-232 normal. La aplicación sería igual: luces de obstrucción, helipuertos y aeropuertos de media intensidad. No aeropuertos internacionales todavía, pero sí aeropuertos internacionales. La dificultad para aeropuertos internacionales es que ¿qué van a hacer después los de mantenimiento? Y así me los han dicho, ¿no? Bueno, ya la tienes ahí 11 años y luego ¿qué sucede? Pero es la tecnología, yo creo que esto es lo que viene. Ya luminarias propias, luminarias con su panel solar integrado, con sus baterías y la iluminación directa. Vamos. De acuerdo. Y finalmente, ¿con qué herramientas contamos? Bueno, tenemos actualmente lo que es el Luxicon Pro. Está disponible en nuestra página de internet en la de Estados Unidos, en www.krause-heinz.com. Ahí directamente pueden encontrar los recursos, las herramientas y bajarlo directamente o solicitar una copia con nosotros, con todo gusto. Es un software que nos permite hacer cálculos de iluminación interior, cálculos de iluminación exterior, hacer simulaciones de la iluminación, blanco y negro o color, incluso ver las áreas como se encuentran. Y claro, todas las ventajas que tendríamos con toda la estadística de cuántos luces hay en determinado punto, cuál es el promedio, los criterios de homogeneidad, toda la información que se necesite, ahí está. Se puede disponer de ella en un software bastante poderoso, es un software libre. Y la última, estaremos hablando entonces de Luxicon Pro. Tenemos todas las, de cada una de estas luminarias, tenemos una pequeña página de Excel, una hoja de Excel, donde ponemos los datos y podemos ver en cuánto tiempo voy a recuperar mi inversión. Entonces, es muy sencilla de utilizar, también se puede bajar de la página de internet, pero son herramientas que nos ayudan a decidir: ¿invierto o no invierto? ¿O me voy con lo tradicional? Todo lo tradicional, ahí está vivo. Eso va a depender de cada presupuesto, va a depender de la aplicación, porque también hay aplicaciones donde tal vez no se utilice LED, entonces va a depender de muchas cosas, ¿no? Pero ahí está para que puedan decidir. La documentación y la información fotométrica también libre, en formato IES o directamente en el Luxicon Pro está disponible también esa información. Y por supuesto, bueno, los ingenieros, los vendedores, como un servidor que estamos a disposición de ustedes, y estamos en el stand, estamos en Crosshands, ustedes saben dónde estamos, y ahí podemos con todo gusto atenderlos, ¿no? Cualquier requerimiento que tengan. Sería prácticamente todo. Preguntas y respuestas. Dígame. Tengo una pregunta, pero antes quiero hacer un pequeño hace como un año le compramos nosotros 7 unidades a Accione. Estos se instalaron en unas estaciones de gas LP. Posiblemente teníamos que evaporar ese gas para suministrarlo a unas canteras. Entonces recurrimos a aditivos metálicos, casi muy parecido a los 175 watts. Para el Instituto Mexicano de Seguro Social, actualmente Crosshands ya se acercó al IMSS para tratar de proponerle el cambio, la sustitución por LED para estos tipos de luminarias. No.
¿Esa es la pregunta? Sí. O sea, si ya- Crosshair ya se ha está acercado al a- Seguro Social, al no. Instituto Mexicano para No. el cuadro básico, pues que ellos son los que... Así es, no, realmente no. Inge, Dime. la pregunta hay que repetirla para que nuestros amigos en las sucursales... Ok, es lo que estaba intentando hacer, ¿no? O sea, la pregunta que nos hacen es si nos hemos acercado al Seguro Social. Voy a resumirla de esa manera para proponer el cambio a LED, ¿no? En lugar de lo que es aditivo metálico, por las diferentes áreas que pueda tener el Seguro Social. No. Normalmente aquí lo que pedimos y solicitamos muy atentamente es que si tienen una necesidad de ese tipo, que ustedes tienen ya detectada una necesidad y podemos con todo gusto apoyarlos y acudir, estamos en la mejor disposición. Si ustedes nos dicen, ¿sabe qué? Abraham, que está aquí con nosotros, Alfredo, oye, ayúdame, tengo que acercarme al Seguro Social para ver este proyecto, con todo gusto nos acercamos. Hemos sido una empresa, yo creo que muy respetuosa durante los 55 años que hemos estado aquí, en cuanto a todo el control y seguimiento de proyectos y respetar al usuario que originalmente nos da la oportunidad de ayudarle, ¿no? Entonces, con todo gusto estamos disponibles. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No sé, de las sucursales. A ver, vamos a preguntarle a las sucursales si tenemos por ahí alguna solicitud de participación. Abrimos los micrófonos, Fer. Diamante. A ver, en Diamante, si abren, ¿no? En Vallarta. Sin preguntas en Vallarta. Ok, Diamante sin preguntas. Vallarta sin preguntas. Vallarta también sin preguntas. Son áreas que no tenemos muchas áreas clasificadas en... Claro, Las preguntas zonas, yo creo que sí, se surgirían por ahí de... del sureste de México. Sí. Sí, adelante. Sí, sí. Con respecto de la hoja que sacas para hacer el análisis del costo para presentarse a la crítica de la inversión, independientemente de donde puedes tener uno comparativo para presentar el proyecto de los luces, ¿esa hoja viene dentro de qué? ¿Del sitio? En el sitio, sí. ¿En el sitio? Sí, para cada una de las luminarias buscas ChamLED, ahí aparece una específica, VaporGuard, otra, HazardGuard, otra. Es la misma, pero viene actualizada a cada una de las luminarias. ¿Sí? O sea, toda la información de curvas y de sustituciones viene Exacto. en la página de internet. En la página de internet o recurrir directamente con nosotros, ¿no? Ok. ¿Sí? El teléfono en Ciudad de México es el 5804-4000, de ahí al área de ventas. Tenemos esta página mostrada a todas las sucursales, ¿verdad? Tenemos toda la información mostrada en el Sí, esta Entonces- misma información está mostrándose en las Entonces sucursales. ahí viene, como pueden ver, está mi correo electrónico, está la página de internet de México. ¿Sí? Se repitió. Bueno, la de Estados Unidos, que es sin el MX, evidentemente. Los teléfonos de oficina directa. Tenemos 3 oficinas foráneas, una en Monterrey, otra en Guadalajara, otra en Villahermosa, y algunos satélites también en Coatzacoalcos, Mérida y Ciudad de Carmen. Por ahí nos pueden localizar. Obviamente, el apoyo de acción es muy importante para nosotros también. Muy bien. Pues no sé hay si alguna haya más pregunta. preguntas en las sucursales. No, sin O preguntas. quedaron muchísimas, muchísimas o dudas. muchísimas dudas, o muy a claro, O muy no claro. llegó nadie, o todos se durmieron. No, tenemos, le cuento, tenemos una asistencia promedio de 7 a 8 personas por sucursal, más o menos, en la cual, pues bueno, si replicamos, es aproximadamente lo que tenemos aquí, pero replicado en 15 sucursales, ¿no? Ok, perfecto. Así es. Pues, ingeniero. Sergio, agradezco. No, pues al revés, que me da muchísimo gusto y yo estoy seguro que se están despertando intereses. Alcione no se ha denotado por ser un buen proveedor para las áreas de explosión. No tenemos presencia en Villahermosa, no tenemos presencia en Ciudad del Carmen, en Tampico, o sea, las ciudades donde hay gran demanda de estos productos.
pero en muy poco tiempo van a tener estas sorpresas y vas a ver que esto se va a incrementar y seguramente va a haber mucho más oportunidades. Vamos a trabajar Pues con ustedes. muchísimas gracias y No, de muy enriquecedora tu plática. Gracias, señor. Muy bien, muchas gracias.